Hola a todos, aquí está el video de la guía del mes de agosto de drogas y sus efectos en el organismo. Como siempre, es bueno que cuando la revisen estén con la guía respondida y vayan comparando sus respuestas con las que voy a ir dando aquí en el video y que después me manden, ¿no es cierto?, las guías con todas las correcciones. Acuérdense que el plazo de esta guía es hasta mañana 31 de agosto. Comenzamos entonces. Vamos con la actividad número 1, decía complete el siguiente cuadro con la información que se le pide. Esta información ustedes tenían que buscarla principalmente en internet. La primera droga entonces que estaba ahí era el alcohol. Primero tenían que ustedes averiguar si esa droga se clasifica como lícita o ilícita. Bueno, primero para ir explicando, las drogas, ¿no es cierto?, puede ser cualquier sustancia que provoque un efecto en el organismo, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, hay drogas que son lícitas y drogas que son ilícitas. Las drogas lícitas son las que están permitidas su venta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si la persona los compra y los consume, no es penalizado por la ley, o sea, no se lo van a llevar preso. Ahí, por ejemplo, están drogas como el alcohol, que es la que estamos estudiando ahora, y también está el cigarro y los remedios. Y luego están las drogas ilícitas. Y las drogas ilícitas, ¿no es cierto?, son las que están penalizadas por la ley su consumo. Es decir, si descubren una persona que las consume o sobre todo una persona que las vende, probablemente se va a ir preso. Ahora también hay una aclaración. No quiere decir que las drogas, ¿no es cierto?, ilícitas sean más graves o más dañinas que las drogas lícitas, sino que simplemente las drogas lícitas, como el alcohol y el cigarro, son consideradas drogas sociales. Entonces es por eso que su consumo está permitido. Ya, el alcohol entonces es una droga lícita porque se puede vender libremente en supermercados, ¿no es cierto?, en botillería, y las personas también las pueden comprar sin ningún problema. ¿Cómo se descubrió, no es cierto?, el alcohol? El alcohol se descubrió hace mucho tiempo en el Neolítico, ¿ya? Y ahí se descubrió cuando las personas descubrieron que podían hacer fermentar las frutas, como por ejemplo la uva, y luego de eso obtener alcohol a través de ella. Entonces, inicialmente el alcohol fue, como hoy en día, una droga social, ya que se utilizaba para celebraciones, para reuniones. Ya, la forma de consumo del alcohol es forma oral. Quiere decir que a través, ¿no es cierto?, esta droga se bebe y obviamente ahí la persona puede disfrutar de los distintos tipos de tragos que existen. Ya, como yo les decía, el alcohol es una droga social. El problema está cuando las personas lo consumen en exceso. Y ahí es donde pueden, ¿no es cierto?, vivir o experimentar las consecuencias o los efectos negativos que tiene esta droga lícita. Otra cosa igual importante es que el alcohol, si bien es una droga, ¿no es cierto?, que su consumo no se penaliza por la ley. Primero, obviamente la persona tiene que consumirla de forma esporádica, no es algo que debiese consumir todos los días, y también cuando la persona tiene una cierta edad, que en el caso de nuestro país sería sobre los 18 años. Y los efectos en las personas físicos y psicológicos. Bueno, el alcohol, primera cosa, los efectos físicos que tendrían serían que la persona comienza a tener una descoordinación de sus movimientos, ¿ya? O sea, cuando ya el consumo, ¿no es cierto?, es elevado, la persona, ¿no es cierto?, comienza a moverse para todos lados, no puede caminar bien, sus reflejos se ponen más lentos. Ya, por ejemplo, si una persona que está bajo los efectos del alcohol va caminando en la calle y viene un auto, aunque el auto le toque la bocina, probablemente no va a alcanzar a reaccionar a tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente el alcohol hace que los reflejos de la persona se coloquen más lentos o que se produzcan de manera más lenta. Otro efecto físico va a ser problemas para hablar. Ya una persona bajo los efectos del alcohol muchas veces no se le entiende lo que habla, porque obviamente esa también es una consecuencia que tiene un consumo elevado. Y los efectos psicológicos serían, bueno, depende de la persona. Hay personas que con los efectos del alcohol se pueden sentir felices, pueden tomar más personalidad y hacer cosas que normalmente no harían. Pero también por otra parte, una persona bajo las influencias del alcohol se puede colocar más agresiva, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no es cierto?, es que hay que tener cuidado porque la persona nunca sabe de qué manera le va a atacar o qué efectos podrían producirse en su organismo
cuando está bajo la influencia del alcohol. Ya, después viene la marihuana. Ya, la marihuana, la clasificación es ilícita. Ya, la marihuana hoy en día en nuestro país no es una droga legal, es decir, su consumo y su venta es penalizada por la ley, aunque sea consumida por fines médicos, ya porque hay muchas personas, por ejemplo, que la consumen para aliviar algunos dolores, ¿no es cierto? Por ejemplo, personas que tienen enfermedades a los huesos, o también hay personas que con ciertos tipos de cáncer que consumen marihuana para justamente aliviar el dolor. Pero aún así, ¿no es cierto? En nuestro país no está permitido. ¿Cómo se descubrió y masificó, ¿no es cierto?, la marihuana? En 1525 los españoles le trajeron, la comenzaron a masificar mundialmente y principalmente al inicio ellos lo que extraían de la marihuana eran las fibras, ¿ya? Para fabricar, por ejemplo, ciertos tipos de tela. Y después de a poco, ¿no es cierto?, otras personas comenzaron a aspirar el humo, ¿no es cierto?, que botaban las hojas de marihuana hasta que finalmente se comenzó a comercializar como una droga porque se descubrieron los efectos que podía producir en el organismo. La forma de consumo es aspirar, ¿no es cierto?, el humo que sale de las hojas de marihuana al quemarse, ¿ya? Y los efectos en las personas, bueno, los efectos psicológicos que tiene la marihuana a corto plazo sería la persona se siente relajada, muchas veces puede sentir o ver alucinaciones. También los reflejos muchas veces se pone más lento, ya la persona reacciona de forma más tardía. Y también, ¿no es cierto? Como yo les decía anteriormente, puede que algunas personas las relaje, puede que otras personas, ¿no es cierto?, las coloque más agresivas o muchas veces pierden la noción de la realidad. O sea, son capaces quizás de hacer cosas que luego no se van a acordar porque estaban, ¿no es cierto?, bajo la influencia de la marihuana. Otros efectos también negativos que tiene la marihuana es cuando las mujeres están embarazadas, porque, ¿no es cierto?, puede provocar problemas en el bebé, como por ejemplo malformaciones, o también que el bebé al nacer tenga quizás problemas en su desarrollo, e incluso pueden provocar en la mujer embarazada que ésta pierda su bebé. Ya por eso que obviamente estas drogas están todas prohibidas durante ese periodo. Ya, el cigarrillo. La clasificación, el cigarrillo es una droga lícita, ya, o sea, todos sabemos que el cigarrillo o el cigarro se puede vender libremente en los negocios, en los supermercados, las personas pueden consumirlo libremente. Obviamente hoy en día ya no se puede consumir el cigarro en los restaurantes o en lugares públicos donde hayan niños. Pero aún así es una droga lícita siempre y cuando la persona igual tenga más de 18 años para su consumo. ¿Cómo se descubrió? También los españoles, ¿no es cierto? Ellos lo trajeron, ellos aspiraban, como se hace hoy en día, el humo, ¿no es cierto?, de las hojas de tabaco, hasta que luego, ¿no es cierto?, comenzó a masificarse, también comenzó, ¿no es cierto?, a fabricarse de manera industrial y hasta llegar, ¿no es cierto?, hasta nuestros días. Las formas de consumo también es aspirando, ¿no es cierto?, el humo que se produce por la quema de las hojas de tabaco. El efecto de las personas, bueno, el tabaco por lo general efectos inmediatos no tiene mucho. Ya hay personas que dicen que el cigarro los relaja, pero eso sería como el único efecto a corto plazo, o sea que la persona puede sentir de manera inmediata. Pero por ejemplo, el cigarrillo tiene más efectos a largo plazo y que obviamente son muy negativos. Por ejemplo, el cigarro puede provocar mal aliento, puede provocar problemas en la dentadura, los dientes se ponen amarillos, puede haber una pérdida de los dientes. También puede producir ciertos tipos de cáncer, como cáncer al pulmón, cáncer a la garganta. El cigarro también produce un envejecimiento prematuro. Ya eso quiere decir que las personas que fuman, ya sobre todo las personas que ya son adictas al cigarro, que consumen, por ejemplo, una cajetilla al día, por lo general esas personas se envejecen más rápido, ¿ya? Luego viene la cocaína. Ya, la cocaína también es una droga ilícita. Ya, hoy en día no, en nuestro país no está permitido el consumo de cocaína.
Continuamos. ¿Cómo se descubrió la cocaína? Ya, la cocaína se descubrió en Perú, ¿ya? Porque en Perú, o en países como Perú o Bolivia, por lo general la altura afecta mucho a las personas y hacen que éstas se mareen. Entonces, para que eso no les pasara, ¿qué es lo que hacían en estos países? Era que mascaban un poquito de estas hojas de cocaína para evitar los efectos de la altura, y así evitar marearse o desmayarse, o que le faltara el aire. ¿Ya? Pero después, poco a poco, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a hacer que ciertas personas o esclavos, ¿no es cierto?, consumieran este tipo de hojas para que así, bajo la influencia de la cocaína, recibiera las órdenes más fácilmente. Entonces, en ese momento se descubrieron los efectos que tenían las personas y luego se comenzó ya a masificar como una droga. ¿Cuál es su forma de consumo? Ya, la forma de consumo de la cocaína puede ser primero la original, que era, ¿no es cierto?, cuando mordía las hojitas de cocaína, que sería la forma más natural, y ahí obviamente no hay un efecto. Ahí la persona, por ejemplo, en el fondo no se va a drogar, ¿ya? Y también la otra forma puede ser a través de la aspiración nasal, ¿ya? O también se puede consumir de forma intravenosa, o sea, hay personas que se inyectan la cocaína y también hay personas que la pueden fumar, ¿ya? O sea, tiene varias formas de consumo. Y la última parte sería cuáles serían los efectos a largo y corto plazo, ¿no es cierto?, que tiene la cocaína. Ya, la cocaína, ¿no es cierto?, es una droga estimulante, ¿ya? En el fondo no va a ser que la persona, por ejemplo, en comparación con la marihuana o algunas personas lo dicen con el cigarrillo, se relajen, sino que todo lo contrario. La cocaína va a hacer que la persona se sienta más enérgica, ¿ya? Por lo tanto, pueda realizar una mayor cantidad de actividades quizás en un periodo corto de tiempo, o por ejemplo, una persona que sale de fiesta y consume cocaína puede durar toda la noche, ¿no es cierto?, despierto y no se va a cansar, ¿ya? Por eso que yo les decía que una de las formas en que se masificó fue porque en algunos países como Perú le daban esta sustancia a los trabajadores para que recibieran órdenes más fácilmente y para que también duraran más tiempo trabajando, ¿ya? Luego viene la heroína. Ya, la heroína también es una droga ilícita, ya, o sea, son drogas que no, no está permitido su consumo. Otra cosa importante de la heroína y de la cocaína también es que estas son drogas que causan o tienen probabilidades de causar una alta adicción. O sea que las personas una vez que las consumen es muy difícil o les va a costar mucho dejar de hacerlo, ¿ya? Continuamos. ¿Cómo se descubrió la heroína? Ya, la heroína inicialmente se descubrió porque era un medicamento, ¿ya? La empresa Bayer, ¿no es cierto?, comenzó a comercializarla como un remedio para la tuberculosis, ¿ya? Y además también tratar ciertas adicciones como a otras sustancias, como por ejemplo la morfina. La morfina es una droga igual que se usa para relajarse y que también, al igual que la marihuana, la usan para muchas veces tratamientos como para el cáncer o para enfermedades de los huesos en donde se produce, la persona siente mucho dolor. Ya entonces con la morfina la persona se relaja y deja de sentir estos malestares. Ya entonces la heroína principalmente al inicio se produjo para tratar la tuberculosis y también para tratar, ¿no es cierto?, esta adicción a la morfina. Después, ¿cuál es la forma de consumo de la heroína? Ya, por lo general la heroína se inhala a través de la nariz, ¿no es cierto? Pero también, por ejemplo, igual que la cocaína, pueden haber otras formas de consumo. Ya, por ejemplo, hay veces que igual la heroína las personas se la inyectan para que el efecto de la droga lo puedan sentir mucho más rápido. ¿Ya? Entonces sería por aspiración nasal y también sería por inyección.
¿Cuáles serían los efectos de la cocaína? Por lo general la cocaína tiene un efecto de relajo en las personas ya, hacen que las personas se sientan relajadas porque la heroína baja los latidos del corazón, ¿no es cierto? Por lo tanto la persona se siente mucho más relajada. También, por ejemplo, la heroína calma el dolor. Como yo les decía al inicio, se usó mucho para contrarrestar el efecto de la morfina, pero finalmente también es una droga igual de dañina, ¿ya? Y que provoca, ¿no es cierto?, el mismo porcentaje de adicción. Y por último, el LSD, que es una droga mucho más nueva, ¿ya? El LSD también es una droga ilícita, ¿ya? El LSD se descubrió igual por casualidad, ¿ya? Se estaban tratando, por lo general siempre las drogas, hay muchas que están asociadas con medicamentos, porque eso igual es importante. Los medicamentos, perdón, también son drogas, ¿ya? Pero son drogas lícitas siempre y cuando sean comprados con una receta médica, porque son para tratar ciertas enfermedades. Pero como yo les decía al inicio, una droga es cualquier sustancia que puede ser natural o artificial que produzca algún efecto en el organismo cuando se consume. El LSD, ¿cómo se consume? Principalmente en forma de pastillas o de tabletas que se colocan bajo la lengua y que después de un tiempo la persona, ¿no es cierto?, comienza a sentir sus efectos. Y los efectos del LSD serían finalmente alucinaciones, una sensación de alegría, euforia, ¿no es cierto? La persona siente mucha energía y por lo general igual el LSD se consume mucho también en las fiestas, para que lo mismo, un poco parecido a lo que pasaba con la heroína, ¿ya? Para que la persona sienta una mayor cantidad de energía y dure mucho más tiempo sin cansarse y no tenga necesidad, por ejemplo, de dormir. Ya, después la actividad número 2 decía, observa el siguiente video y luego responda las siguientes preguntas en el espacio. Primero, ¿qué es una adicción? Ya, una adicción es cuando una persona siente la necesidad de consumir una sustancia, ya, para